Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. No la abras todavía, gracias. Bien, mi presentación el día de hoy va a ser, creo que es la primera presentación que difiere un poco del carácter de las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora. Como ustedes saben, yo no soy una académica, ni siquiera tengo un título de doctorado. Yo soy una defensora de derechos humanos y una militante que trabaja y que, como les contaba en la inauguración, he estado muy vinculada apoyando la construcción del movimiento internacional campesino y también del movimiento internacional de soberanía alimentaria. Entonces, lo que yo les quiero presentar hoy son unas reflexiones desde la práctica, reflexiones de las preguntas que nos ponen frente las estrategias políticas y de acción que tenemos que tomar en nuestras luchas y en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, mi presentación quiere hacer esas reflexiones, esas anotaciones desde la práctica, compartir con ustedes esas preguntas y obviamente esperando que ustedes nos ayuden a encontrar las respuestas. Va a girar en torno a lo que implica reclamar hoy el derecho a la tierra y el territorio. Y para ilustrar esto, yo quería comenzar con un ejemplo muy concreto de un trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo de colaboración de FIAN, mi organización, conjuntamente con GRAIN y con Redes Social. GRAIN y Redes Social hicieron un estudio los últimos 2 o 3 años sobre un caso de acaparamiento de tierra en el noreste de Brasil, el caso en los estados de Piauí, Maranhão, Bahía y Tocantins. Entiendo que aquí hay estudiantes que están haciendo su investigación justamente sobre el tema, entonces va a ser muy interesante poder interactuar. Y ellos hicieron una investigación en la que pudieron documentar, es uno de los primeros casos documentados de cómo un fondo de pensiones, MARC, se refirió en su ponencia inaugural a este fondo de pensiones de profesores en Estados Unidos llamado el TIAA-CREF, por sus siglas en inglés, que ha sido uno de los pioneros en la compra de tierras agrícolas. Entonces, ellos lograron entonces documentar y empezar a desenmarañar todo este entramado financiero que está comprando tierras y cómo es que esto funciona. Y entonces Rede y Grain le propusieron a FIAN, después de haber hecho esta investigación inicial, que hiciéramos una misión de investigación al terreno que iba a tener lugar este año, pero lamentablemente por las condiciones políticas y especialmente allá en esta región de alta criminalización de los movimientos y de mucha inseguridad, no ha podido tener lugar. En todo caso, es evidente que estos casos de grillage de tierra a gran escala y de despojo que están sufriendo comunidades tradicionales y comunidades de quilombolas y de indígenas tiene repercusiones muy severas en los derechos humanos de estas comunidades y obviamente repercusiones en clave territorial. Es lo que estamos tratando de documentar y de leer, en el sentido de que si bien el acaparamiento está teniendo lugar en las zonas de chapada, que son las zonas altas y las zonas que estaban, digamos, eran usadas como tierras comunitarias, está dislocando todo el territorio que había sido la construcción social de las comunidades que vivían ahí en los valles bajos y que dependen obviamente de, por ejemplo, el agua que baja luego a los ríos, a los valles bajos, donde tradicionalmente estaban los asentamientos de las comunidades que vivían ahí. Entonces se trata de toda una dislocación, de toda una destrucción de esas relaciones sociales y lazos con el territorio y con los diferentes grupos que lo habitaban. Entonces, nuestro aporte consiste entonces en documentar esta parte más rigurosamente desde el punto de vista de derechos humanos y en entender también el rol no solo del Estado brasileño, sino de otros estados
que están involucrados en este caso, porque desde el punto de vista de derechos humanos, nosotros, para entender la financiarización de la tierra o muchas de las estructuras de inversión de todos estos casos de despojo que hemos visto, pues no solamente el Estado Nacional puede dar cuenta del cumplimiento de los derechos humanos, sino que nosotros pensamos que es responsabilidad también de otros estados donde están las sedes o las casas matriz de estos fondos de pensiones, en este caso, que también tendrían que imponer regulaciones y sanciones a estos fondos de pensiones o a estas compañías que están cometiendo crímenes y haciendo graves daños sociales y ambientales. Entonces, como en el caso de este fondo de pensiones TIAA-CREF, no solamente está este fondo norteamericano, sino también participa un fondo sueco, también de pensiones, de trabajadores, y un fondo alemán de los médicos del estado de Renania-Westfalia. Las secciones de FIAN en Suecia y en Alemania han estado también investigando, bueno, cómo funcionan estos fondos, quién los controla, quién los regula, y solicitando una cosa muy básica, que es información sobre, bueno, ¿y ustedes cuáles son exactamente las tierras que ustedes compraron? Eso es información altamente secreta. Y dicen que es información que está protegida por el derecho, es información, digamos, clasificada, porque estaría poniendo en peligro la competencia y sus intereses comerciales. Bien, entonces, creo que el tiempo no me va a dar y yo en realidad me quiero centrar en la parte de las estrategias de acción. Yo quería hablar un poco de la financiarización y de cómo está funcionando. Decir quizás solamente que los fondos de pensiones son unos de los pesos pesados en los mercados de capitales. Y en ese sentido, entonces, ellos, lo que se llama los inversionistas institucionales, son también quienes han sido pioneros en invertir en tierras agrícolas. Sin embargo, según los datos que tenemos de la investigación que mencionaba Mark también el primer día, de Madeleine Fairbairn, dicen que si bien son pesos pesados y si bien ellos han sido los pioneros, ellos dicen que lo que se está invirtiendo en tierras es muy mínimo en términos de lo que ellos invierten obviamente en otros campos de la economía, pero bueno, Mark relativizaba un poco esa visión con los datos que él presentó desde mediados de los 90, cuando empiezan a tener esas ganancias tan grandes en el mercado inmobiliario. Bien, quizás entonces les voy a presentar brevemente el trabajo de una gráfica que logró hacer Grain y ¿cómo funciona? Grain y redes sociales en este trabajo de investigación. Y ellos entonces, uno de los problemas más complicados que tenemos es, ya lo mencionaba Mark, desenmarañar esa red o ese enredo inversionista. Y este ha sido el gráfico que pudo hacer Grain y Rede, donde muestran que para evadir la legislación brasileña que restringe la compra de la tierra por parte de extranjeros, ellos tuvieron que crear todo un entramado de diferentes fondos de inversión, diferentes compañías que están controladas por capital nacional, en este caso por el Cosan, que es, ustedes saben, uno de los productores de azúcar más grandes de Brasil, donde entonces el Cosan controla 51% de este fondo que ustedes ven ahí, el Telus Brasil, que está en la mitad de la gráfica, y entonces por estar controlado el 51% por supuestamente capital brasileño, quedan por fuera de la regulación, mientras que el 49% es controlado por el fondo de TIAA-CREF, y no solamente ahí salen del radar, sino que luego hacen todo un esquema de préstamos con Terra Viva Brasil y con la compañía
sí, con Terra Vibra Brasil. Y bueno, y son, como ustedes ven, yo no entiendo muy bien cómo funciona, pero el caso está en que el control financiero de estos emprendimientos agrícolas es mucho más alto de lo que aparece en los papeles. Pero bueno, el entramado ya les da a ustedes una idea de lo complicado que sería jurídicamente, por ejemplo, tratar de sancionar al TIACREF, demostrar la causalidad, por ejemplo, entre el daño que están sufriendo las comunidades con el TIACREF para nosotros como organización de derechos humanos es ya casi un imposible. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, como les digo, desde el punto de vista de las estrategias de acción, y aquí quiero resaltar entonces, para entrar ya, digamos, a la parte más importante de mi presentación, que en nuestras estrategias de acción, el trabajo en redes colectivas de investigación, no solamente, digamos, en Brasil con las comunidades afectadas, con las organizaciones que hay en Brasil sociales y de investigación, sino en redes internacionales en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, se ha vuelto absolutamente central para poder entender lo que está sucediendo. En ese sentido, entonces les muestro la segunda gráfica, que es el trabajo que hizo, es una gráfica que hizo FIAN Alemania. Como ustedes ven en la parte izquierda está una médica, una doctora, porque es que este fondo de pensiones de médicos también es parte de este fondo TIACREF, y esta gráfica es para hacer un poco más pedagógico ese enmarañado que les estaba comentando, y para hacer obviamente también visibles y de alguna manera más que uno pueda entender los efectos que está teniendo estas inversiones en agricultura. Bien, la segunda cuestión que quería mencionarles hoy es, bueno, ¿cómo es que estos fondos logran identificar tierras en las que quieren invertir? Y aquí traigo a cuento, y este diagrama lo presentó Tania Lee, Wendy, yo no sé si tú te acuerdas, en la conferencia en Cornell, donde Tania Lee, si mal no recuerdo, fue allá, no sé si Eric se lo recuerda, o en otro de los foros. Ella muestra, ella dice, la tierra por naturaleza o de manera inherente no es un bien para inversión. Eso es una construcción, eso se ensambla, decía ella. Y para ensamblar eso se necesita usar materialidades, tecnologías, relaciones y discursos de una manera específica. Entonces ella dice que en entrevistas que le ha hecho a los inversionistas y a todos estos fondos de inversión y a toda esta gente que identifica dónde se pueden comprar tierras y le proponen a los fondos de inversión comprarlas allá, ellos dicen que, bueno, ellos hacen todo su proceso de cómo leen ellos el mundo, ¿no? Y en esa lectura del mundo, pues se manejan con figuritas así, ¿no? Tienen que crear todo el aparataje estadístico donde hay tierras libres, vacantes, donde los suelos, donde hay las condiciones climáticas. Y en la parte roja ven ustedes lo que es las relaciones, digamos, ya más sociopolíticas, donde hay conflicto, donde hay estabilidad jurídica. Y ellos se crean sus indicadores y simplemente hacen los dibujitos, y con base en esos dibujitos entonces ellos dicen, sí, Brasil es un sitio bueno porque es un sitio que tiene estabilidad jurídica, derechos de propiedad estables, y donde entonces podrían invertir. Yo traigo a cuento esto porque digamos, en esta conversación con Tania Lee, nosotros hemos empezado a detectar que evidentemente los capitalistas tienen un problema, y es que no hay un derecho a la propiedad universal, ni tampoco hay un régimen de propiedad universal. La tierra sigue siendo, los derechos de propiedad sobre la tierra siguen siendo competencia y jurisdicción nacional. Entonces,
eso obviamente les está creando un cierto problema porque son demasiados regímenes, es demasiado complicado y todo eso. Entonces uno empieza a notar, si ustedes se ponen a ver un poco los estudios jurídicos que hay, empiezan a haber investigación y trabajo donde se empieza a construir un derecho global a la propiedad de la tierra. Y lo más interesante de esto es que, adivinen con base en qué lo construyen, es muy irónico, porque lo construyen con base en el derecho humano a la propiedad que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Declaración Universal, ustedes saben, es un instrumento no vinculante, es derecho consuetudinario internacional, pero no es vinculante, o sea, no se puede litigar en corte, pero los sistemas regionales sí tienen un derecho vinculante a la propiedad. El sistema europeo, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, ha avanzado muchísimo en la jurisprudencia sobre el derecho a la propiedad y obviamente están tratando de expandir las fronteras. Y lo otro que hemos notado es que tenemos que poner, nosotros pensamos, y es una hipótesis obviamente, que está en ciernes la creación del mercado inmobiliario global y para eso obviamente necesitan ensamblar todas las instituciones, toda la simbología que se necesita para eso. Y de un tiempo para acá, hace como unos 2 años, si ustedes revisan en internet, y aquí pongo esta página web, ha empezado a haber bases de datos recopilando mucha información sobre derechos de propiedad, cómo funcionan los regímenes jurídicos en diferentes países. Y si ustedes quieren más, hay una página web que se llama ahora Land Portal Info, que está financiada por el gobierno británico, que está recogiendo información sobre todas las noticias que producen nuestras organizaciones sobre conflictos de tierra, etcétera, y que con los medios, digamos, con las posibilidades tecnológicas hoy, hacer bancos de datos sobre conflictos de tierra va a ser muy fácil para ellos, de manera que van a poder hacer sus algoritmos y van a poder hacer muy fácilmente indicadores donde es interesante invertir porque hay menos o más conflicto, etcétera. Bien, entonces, para continuar con las reflexiones sobre de qué manera, qué estrategias de acción tenemos nosotros frente a este proceso de financiarización, ya mencioné una y es este trabajo de investigación, acción en redes, que es muy exigente, como les dije, no tenemos todavía gente, digamos, que sea experta en el tema financiero, así tan simple como es, ¿no? Y necesitaríamos entonces tener más gente trabajando en esto en nuestro equipo. La segunda cuestión, yo les hablaba de las obligaciones extraterritoriales que nosotros hemos estado trabajando entonces en Suecia y en Alemania. Y ahí hemos empezado, digamos, a exigirle al Estado sueco y al Estado alemán, exigirle en términos muy clásicos de derechos humanos, que ellos deberían imponer, por ejemplo, obligar a estos fondos a publicar la información sobre dónde tienen las inversiones. De manera obligatoria, porque estos fondos, ellos saben que tienen un problema de legitimación, pero han tratado entonces de resolver el problema con iniciativas voluntarias de autorregulación, en este caso los principios de la ONU sobre inversión responsable en tierras agrícolas, y entonces ellos producen informes y dicen que respetan los derechos de las comunidades y que siguen el debido proceso y todo eso. Entonces nuestro trabajo de exigencia se ha centrado en pedirle a los estados sede de estos fondos en que los obliguen a publicar la información. Y hemos también desarrollado con base en la política de derechos humanos de la Unión Europea, se podría también, por ejemplo, exigirles que hagan estudios ex ante de impacto sobre derechos humanos en esas inversiones. Se podría pedir que las embajadas europeas tengan un registro de las inversiones que están haciendo sus compañías y sus fondos en países terceros. Y se podría exigir también que documenten y estén obviamente al tanto de conflictos y posibles violaciones a los derechos humanos de comunidades en esos países.
Autocríticamente quiero decir que escuchando a Mark, yo me di cuenta que esas exigencias son muy procedimentales y yo pienso que estamos, justamente por esa falta todavía de articulación y de capacidad, estamos dejando de lado la obligación regulatoria que, por ejemplo, Estados Unidos o Europa podrían tener con respecto al capital. Lo que Mark nos decía, aquí hubo una gran desregulación de todos los capitales financieros y ha habido también todo el tema de evasión de impuestos. Y nosotros no lo estamos pensando desde ahí, porque todavía no tenemos todo el trabajo de articulación con gente que haya estado pensando todo el tema de regulación financiera y de evasión fiscal. Bien, por último, quiero hablar de, obviamente, la manera más importante de enfrentar, bueno, la financiarización, la privatización y la mercantilización. Está en el trabajo de base, en el trabajo de las organizaciones, de muchas organizaciones campesinas, indígenas, de afrodescendientes que están aquí y que están trabajando en clave territorial, como lo destacaba Luis anteriormente, y es muy importante porque o es la minera, o es la hidroeléctrica, o es el agronegocio, y entonces es muy importante esa defensa del territorio y esas alianzas entre los diferentes pueblos rurales. Y en esa medida yo pienso que, ya lo han mencionado varios aquí, los procesos de autonomías territoriales que se están dando en gran parte del continente son seguramente la principal forma de resistencia. Ahora, lo que yo les quiero plantear en este momento es las autonomías territoriales como principal forma de resistencia. Yo pienso que van a tener un impacto muy profundo en la constitución del Estado. O sea, lo están cuestionando profundamente. Y nada más constitutivo para el Estado que justamente las relaciones de propiedad. Y lo que yo quiero enmarcar esta reflexión hoy, y es en el sentido en que Luciano ya nos mencionaba ayer también, estamos asistiendo a una desestructuración del Estado Nacional Democrático, un Estado que está siendo reconfigurado en función de la acumulación del capital global y que obviamente ya no da ninguna cuenta a los derechos de los pueblos, y que en ese sentido estamos obligados, y yo pienso que Francia, Nuri, Mani nos pueden contar de cómo están hoy involucrados en procesos básicamente de reimaginar, reinventar la normatividad. Y en ese sentido yo hago eco de lo que decía Luis, tenemos que tener un proyecto normativo, y yo pienso que no podemos exigir soberanía alimentaria ni soberanía nacional, soberanía popular solamente en el marco del Estado Nacional. Eso es imposible, es muy importante, van a ser luchas muy importantes, pero tenemos que tener entonces también una visión de cómo queremos que el mundo esté ordenado, qué tipo de relaciones internacionales, qué tipo de orden internacional queremos. Y yo sinceramente les digo, en nuestro espacio de movimientos de soberanía alimentaria nunca nos hemos sentado a discutir, ¿queremos un gobierno mundial o no? ¿Un parlamento mundial? No, o sea, todavía estamos muy lejos, y no hablemos tampoco de nuestro grado de organización y articulación para este proyecto internacionalista, que es muy importante. Bueno, estamos dando pasos, no es tan dramática la situación, y yo pienso que si ustedes recuerdan, el movimiento de soberanía alimentaria tuvo momentos, bueno, se configuró internacionalmente justamente porque la toma de decisiones sobre la tierra, sobre los territorios, sobre la agricultura pasó a estar en manos de actores y estructuras internacionales, y en ese sentido la oposición a actores emblemáticos de la globalización neoliberal como la OMC o el Banco Mundial fueron blancos de acción muy importante de movilizaciones. Yo pienso que a nivel continental la derrota al ALCA ha sido también un proceso similar. Entonces hemos definido por negación, esto no, esto no, esto no, pero que sí, ¿dónde podemos crear
digamos, el correspondiente a las autonomías territoriales a nivel internacional. Necesitamos abrir ese espacio. Yo de manera quizás, bueno, no sé si optimista, pero nosotros entendemos que, por ejemplo, el proceso que hicimos de democratización de una instancia pública internacional como FAO, parcial, democratización parcial, de haber creado un espacio como el Comité de Seguridad Alimentaria reformado, donde ahora los movimientos sociales pueden participar con voz y voto, ha sido importante. Y yo pienso que las directrices de tenencia de la tierra son como dice Ángel Strapazón, un puntapié que nos dan la posibilidad de empezar a imaginar esa normatividad internacional alternativa, donde procesos de autonomía territorial, de reconocimiento de la capacidad de los movimientos sociales de crear norma con sus prácticas sociales y por eso mismo de recrear todo el entramado institucional está ahí, y yo pienso que las directrices son un primer experimento en ese paso. Podemos debatir y discutir si eso es así o si no es así. Pienso que la Declaración de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural es otra experiencia donde también se está disputando esa normatividad internacional. Se me acabó el tiempo, pero en esa declaración, si ustedes quieren, está bueno, voy a ser un poco muy cruda, pero está revelando que el mismo sistema de derechos humanos tiene un sesgo urbano, un sesgo que no ha sido capaz de dar cuenta de la relación entre la dignidad humana y la naturaleza. Y esa declaración pretende llenar ese vacío y está obviamente entonces cambiando muchos de los parámetros normativos. Bueno, yo lo dejo hasta ahí. Muchas gracias.